les llaman la cadena de la salvación, que empieza en el momento en que Pablo dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Hablamos de cómo la Biblia nos enseña cómo Dios nos conoció desde antes y que por consiguiente Él nos predestinó. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de predestinación, hablamos de que Dios de antemano había preparado un destino para los que había conocido de antemano. Entonces, hoy, hermanos, empezamos con el tercer eslabón, por así llamarlo, de la cadena de la salvación, que es el llamado. Y ahí dice que después de que nos predestinó, dice, a estos también llamó. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a este punto, llegamos a la tercera parte o al tercer eslabón de esta cadena que aseguran y traen certeza de nuestra salvación, que es el llamado a los creyentes por parte del Señor. Es una confirmación adicional de nuestra seguridad en relación a nuestra eterna salvación. Somos salvos porque Dios, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, nos salvó y llamó con llamamiento santo. 2 de Timoteo 1:9 dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo habla de que cuando Dios nos salva, lo hace a través de un llamamiento. Dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y que este llamamiento no tiene nada que ver con obras. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios nos llamó, no lo hizo en base a que nosotros vio buenas obras, buenos hechos, no, sino que dice que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos llamó porque Él tenía un propósito para nosotros, utilizando su gracia como un medio por el cual nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Entonces, hermano, todo esto dice que fue hecho a través de Cristo Jesús. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O esta frase también quiere decir antes de que el tiempo fuera. Entonces nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, hermano, está refiriéndose nuevamente a que nuestra salvación fue preparada por Dios aún antes que existiera el mismo universo, y que esto nos habla de cómo Dios soberanamente, cuando nos conoció antes de que el tiempo existiera, Dios ya había preparado un plan que a esos que conoció los predestinó, y una vez que los predestinó, los trajo a Él a través de su llamado. Aquí se señalan dos cosas, hermano. Una que hace referencia a la eternidad pasada, a los que antes conoció, y luego hace referencia a la eternidad futura, a estos predestinó, ¿sí? Está haciendo referencia a un periodo de la eternidad pasada y de la eternidad futura al predestinarnos, ¿sí? Entonces, hermanos, el llamado es el que nos mete en el tiempo, en el momento en el que Dios nos salva.
¿sí? Sabemos que Dios nos predestinó para vida eterna, para gloria eterna, pero eso es en un futuro que nosotros no sabemos cuándo llegará. Lo que sí entra es el tiempo, es el momento del llamado, el momento en que Dios preparó un tiempo y un lugar para que nosotros recibiésemos el mensaje del Evangelio y viniéramos a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto es lo que conocemos como un llamado eficaz. Cuando llegó ese tiempo, nosotros escuchamos el Evangelio y eficazmente recibimos el Evangelio, el llamado de Dios, y venimos a Cristo. Todos aquellos que Dios conoció desde antes, predestinó, los ha llamado y eficazmente recibirán el mensaje del Evangelio para venir a Cristo en fe y arrepentimiento. En Romanos, el apóstol Pablo hace ahí mismo en el capítulo 1 alusión a que nosotros o los romanos en su momento, la iglesia en Roma, ¿sí?, vinieron en base a un llamado que recibieron, dice en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Vemos cómo el apóstol Pablo habla de la iglesia en Roma que fueron llamados a ser santos, que ellos recibirían un llamado de Dios y lo escucharían y lo aceptarían y entrarían a la familia de Dios, a la familia de los santos. En Tesalonicenses, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, el apóstol Pablo también hace referencia a esto y dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice la Biblia, que Dios, hermano, ¿sí?, que nos escogió desde el principio para salvación mediante la obra del Espíritu. ¿Cuál es esa obra? La obra de santificación y la fe en la verdad. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Nosotros recibimos el llamado de Dios por medio del mensaje del Evangelio. No puede haber ninguna otra persona, no puede haber alguien que venga a Cristo si no es por el mensaje del Evangelio. El llamado a la iglesia, a los creyentes, es solo a través del mensaje del Evangelio. Es el medio que Dios dispuso para que nosotros viniéramos a Cristo. Nos llamó por medio del Evangelio. Y luego enseguida, regresando a Romanos 8:30, dice que a los que llamó, dice, a estos también justificó. Una vez que Dios nos ha llamado y nos trajo a Él, entonces viene la obra de justificación. Ya hemos hablado mucho de la justificación. ¿Qué significa justificación? Que Dios nos declaró justos en Cristo Jesús. Y solamente, hermano, vamos a dar lectura a un pasaje que se encuentra ahí mismo en Romanos 3, donde se toca este tema de la doctrina de la justificación. Dice Romanos 3:24, siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, somos justificados una vez que ponemos nuestra fe en Cristo. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, entonces ese llamado implica que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo para salvación y redención. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, eso nos dio o nos otorgó nuestra justificación delante del Padre. Cuando nosotros creímos en Cristo como el Salvador, entonces en ese momento fuimos declarados justos delante de Dios. Por eso es que Pablo dice que a los que llamó, ¿qué hizo enseguida? Los justificó. Y luego enseguida dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí lo importante, hermano, en este texto es el énfasis del verbo que Pablo utiliza. El apóstol Pablo está usando un tiempo pasado. A estos glorificó, con lo cual da certeza del acontecimiento futuro. Lo que Dios se ha propuesto hacer es tan seguro. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto hacer? Que al final lleguemos a la glorificación. Y Dios es tan seguro que se da por realizado. Por eso el apóstol Pablo está hablando en un tiempo pasado. A los que justificó, a estos glorificó. Si se fija, el apóstol Pablo está hablando en un tiempo pasado desde el principio, porque todo empieza en el momento en que Dios nos conoció. Desde que Dios nos conoció, entonces ya Dios nos vio en glorificación con Él en Cristo Jesús. Entonces, desde el momento que Dios nos conoció, se dispuso que seríamos glorificados con Él. Por eso habla de nuestra glorificación como algo que ya pasó. Porque desde el momento que Dios lo dispuso, desde ese momento se puede dar como un hecho que estaremos en gloria con el Señor. ¿Qué significa esto, hermano? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con estos versículos? Está hablando de una certeza de salvación. Con todo esto el apóstol Pablo está demostrando que nosotros podemos estar seguros y certeros de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, pasando al versículo 31, Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? O como respuesta a lo que se ha dicho, ¿a qué conclusión podemos llegar una vez que entendemos todo esto? Como resultado de lo dicho anteriormente, el apóstol está llevando a los creyentes a una certeza, a una seguridad de salvación en Cristo Jesús, de la cual dice, no hay cosa creada, espiritual, emocional o material, que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Por eso es que el apóstol Pablo está llegando a una conclusión. Está diciendo, bueno, si nosotros entendemos
y entramos en el contexto de Romanos 8 y de todo el contexto de la carta, entonces el apóstol Pablo está llegando a una conclusión de todo esto y está diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es de donde viene esta declaración, a la conclusión que el apóstol está llegando. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Si tenemos una certeza y seguridad de nuestra salvación, entonces no hay cosa que nos pueda remover de nuestra posición en Cristo. No hay cosa creada, no hay situación creada, no hay adversidad, no hay situación por la que pasemos, ya sea moral, espiritual o material, que nos lleve o nos remueva de nuestra posición en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está por concluir el tema de la seguridad de nuestra salvación con todo lo que ha dicho previamente. Y lo culmina con una serie de preguntas y respuestas contra toda adversidad que pudiera levantarse en nuestra contra. Y esto lo vemos en estos versículos que continúan enseguida. Los voy a leer y posteriormente, hermanos, estaremos tocando en lo posible cada una de las posibles causas que nos pudieran separar o quitar de nuestra posición en Cristo. Y el apóstol Pablo, hermano, empieza a hacer una declaración de que no hay nada que nos pueda separar de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo termina con una frase gloriosa que se encuentra ahí en el versículo 39 y dice: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, mire, hermano, usted y yo hoy entendemos nuestra posición en Cristo. Y de que cómo es que el apóstol Pablo, hermano, hace referencia a cualquier situación de la cual usted pudiera sentirse inseguro de su condición en Cristo, de su salvación y de su vida eterna. Entonces, mire la lista que da Pablo de las cosas que tal vez pudieran en algún momento hacernos dudar de nuestra salvación o de la obra de Dios que ha hecho en Cristo Jesús. Y mire lo que dice. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es pregunta. Y Pablo mismo responde: Dios es el que justifica. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El apóstol Pablo está diciendo que si en algún momento usted tiene duda por su situación, porque tal vez puede estar pasando por un momento de pruebas y tal vez en algún momento usted pudo haber caído de la gracia de Dios, usted no tiene que olvidar su posición de que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos si Dios ya nos justificó, si Dios ya nos declaró justos? ¿Quién nos puede declarar culpables de algún pecado? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros podemos sentirnos seguros. Por eso es que el apóstol Pablo ha venido haciendo esta serie de declaraciones que hablan de nuestra seguridad en Cristo Jesús. Y mire, en el Salmo 27, y versículo 1, encontramos una declaración del salmista, hermano, que va muy acorde con lo que el apóstol Pablo acaba de declarar. El salmista dice en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mire, el salmista tenía bien claro que su salvación procedía de Dios. Y por cuanto procedía de Dios, él se podía sentir seguro. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? ¿Podré temer de algo de lo que dice el apóstol Pablo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, lo alto, lo bajo. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, entendiendo nosotros esto, ¿sí? Podemos sentirnos seguros. Por eso es que en el versículo 32, pasando al versículo 32, dice el apóstol Pablo, ¿sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Nos da nuevamente una razón más para estar seguros de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Que Dios no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué significa esta palabra escatimar? La palabra escatimar significa evitar o no perdonar. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Si Dios no perdonó a su propio Hijo, no le evitó la cruz por nosotros, si Dios eso hizo por nosotros, ¿cómo no nos va a conceder todas las demás cosas que Él nos ha prometido? Y mire, dice la Biblia que Dios, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 5 y 21, dice, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si Dios, hermano, entregó a su Hijo, que Cristo no conocía el pecado, pero para que nosotros, hermano, pudiéramos alcanzar salvación, por nosotros lo hizo pecado, para que Él llevara el pago o la sentencia por nuestros pecados. Por eso en Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados.
cuando el apóstol Pablo, hermano, en este versículo, dice no solamente que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Ese dará, hermano, se refiere a una palabra que es charizomai o carizomai, que significa conceder gratuitamente o por gracia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si Él dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar por gracia o gratuitamente todo lo demás? Y esto hace referencia más que nada a la salvación y al perdón del pecado. Esta es una palabra que el apóstol Pablo la utiliza en diferentes textos, donde él está haciendo una referencia a lo que Dios nos da por su gracia inmerecidamente, y esto es la salvación. Entonces, si Dios dio a su Hijo, no escatimó a su Hijo, no perdonó a su Hijo, no le evitó la cruz, ¿cómo no nos va a otorgar gratuitamente o por gracia el perdón de pecados? ¿De cuáles pecados? De todos nuestros pecados. Por eso todas las cosas hace referencia a la palabra dar, que es dar por gracia o gratuitamente. ¿Y qué nos dio Dios por gracia o gratuitamente? Nuestra salvación. Entonces, hermano, nosotros, ¿sí?, vemos cómo Dios dio a su Hijo, ¿sí?, lo otorgó por gracia, pero también la Biblia nos enseña que Cristo mismo se entregó por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese dar de Dios va implícito que el Hijo se dio a sí mismo por nosotros, que la voluntad del Padre de dar al Hijo por los pecadores estaba en acuerdo con la voluntad del Hijo de entregarse Él por los pecadores. Hay una armonía en la voluntad del Padre y en la voluntad del Hijo de entregarse por los pecadores. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo hace alusión a este entregarse de Cristo por él, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se fija cómo hay una entrega de parte de Dios, pero también hay una entrega de parte del Hijo voluntaria por nuestros pecados. En Efesios capítulo 5 y versículo 2 dice el apóstol Pablo: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se fija la armonía entre el Padre y el Hijo por salvarnos, la entrega del Padre, del Hijo, y la entrega misma del Hijo por nosotros. Si Dios y el Hijo han hecho eso, ¿cómo no debemos estar seguros de nuestra salvación? Está diciendo el apóstol Pablo, está concluyendo el apóstol Pablo con eso. ¿Cómo no podemos sentirnos seguros? Por consecuencia, hermano, de la misma manera nosotros tenemos que entregarnos en nuestra vida a Dios para que podamos servir a Dios. El Hijo nos ha dado ejemplo. El Padre nos ha dado ejemplo de entrega por los pecadores. Nosotros tenemos que entregar algo de nosotros para salvación de los pecadores. ¿En qué consiste esa entrega que nosotros
podemos dar. Mire, en Hechos 20, y versículo 24, hermano, el apóstol Pablo está por regresar a Jerusalén y se está despidiendo de la iglesia que está en Mileto. Y mire lo que declara el apóstol Pablo. El apóstol Pablo de antemano dice que por del Espíritu, ¿sí? Vamos a leer desde el 22. El apóstol Pablo sabe a lo que va a Jerusalén. Mire lo que dice. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El apóstol Pablo no iba a ciegas, iba con pleno conocimiento de lo que le esperaba, porque el Espíritu Santo le revelaba: a dónde vas, te esperan cárceles y tribulaciones. Dice enseguida: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que así como Dios se entregó y no escatimó, así de nosotros de la misma manera tenemos que entender el compromiso que tenemos con Dios de entregar nuestra vida al Señor, a sabiendas de que esa entrega puede traer a nuestra vida tribulaciones y conflictos. Pero ¿sabe qué hace el apóstol Pablo? Mire lo que él dice. El apóstol Pablo está llegando al límite de la entrega, porque el servir a Dios a veces trae un costo a nuestra vida, pero el límite de ese costo es la vida propia. Y muchos nosotros podremos dar algo y llegar a perder algo por concesión, por la predicación del Evangelio. Pero el apóstol Pablo se está yendo al límite, por eso dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Por qué? Porque él tiene una meta superior. Él tiene algo de más, que considera de más valor que aún su vida, y es cumplir la tarea que el Señor le ha asignado. Por eso dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo se está yendo más allá, hermano, de las cosas que a veces nosotros ponemos como pretextos para no entregarnos a Dios, para no entregarnos en el servicio a Dios. Tiempo, talentos, bienes, tantas cosas que nosotros hemos puesto como un pretexto para decir: yo no puedo servir a Dios porque no sé hacer nada. Yo no puedo servir a Dios porque no tengo tiempo. Yo no puedo servir a Dios porque esto, porque aquello. Y el apóstol Pablo, hermano, para no dejar lugar a dudas de lo que implica la obligación de servir a Dios, de escuchar el llamado de Dios para servirle, él se va hasta el límite. Si él no estimaba preciosa su vida, mucho menos estimaría sus bienes como algo
digno de detenerse para proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo no veía impedimentos en él. Aunque cuando nosotros leemos el contexto bíblico vemos que el apóstol Pablo tenía muchos impedimentos para predicar el Evangelio, pero de ninguna cosa hacía caso. Contrario a lo que a nosotros nos sucede, ya es muy tarde, es muy lejos, no tengo tiempo, no puedo, no quiero aprender, no quiero esforzarme, no quiero entregar, no quiero dar. El apóstol Pablo aprendió, hermano, que si él quería cumplir la encomienda que Jesús le había dado de proclamar el Evangelio, él no tenía que hacer caso de ninguna cosa de ellas. Ya no se diga de peligros, de los cuales menciona en Corintios, de ladrones, de tantas cosas que él padeció, de naufragios, de barcos, de azotes, de apedramientos. De nada de eso el apóstol Pablo hacía caso, con tal de que él terminara su carrera gozoso. Cuando el apóstol Pablo, hermano, escribe desde la cárcel. Cuando escribe a los filipenses, la epístola a los filipenses, que la llaman la epístola del gozo, en medio de una cárcel, él está hablando de gozo y de regocijo en el Señor. Pero nosotros, lamentablemente, hermano, en los tiempos que vivimos, le hemos puesto un valor más alto a todas nuestras ocupaciones, a nuestro tiempo, a nuestros bienes, a todo lo que poseemos. Hoy tiene un valor más alto que el cumplir con la encomienda que Dios nos ha hecho de proclamar su Evangelio. Lo más precioso que podamos tener, lo tenemos que entregar al servicio del Señor. ¿Por qué razón, hermano? Porque de la misma manera Dios dio lo más precioso y lo que más amaba para nuestra salvación. ¿O usted cree que Dios entregó a su Hijo porque no lo amaba? ¿Usted cree que Dios entregó a su Hijo Jesucristo porque le estorbaría? No. Mire, váyase conmigo a Lucas 20. Versículo 13. El Señor Jesús está hablando de una parábola. La parábola de los labradores malvados. Y mire, versículo 9. Lucas 29. Y comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este lo echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean le tendrán respeto. Pero ¿qué sucedió? Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Cristo simboliza al Hijo amado. Los labradores simbolizan el mundo, al hombre.
Dios estuvo enviando sus profetas, haciendo un llamado al arrepentimiento a los hombres desde antes, hasta que llega el momento en que Dios decide enviar a su Hijo amado. Hasta que el Padre dice, voy a enviar a mi Hijo, pero al Hijo amado. En Juan 15, y versículo 9, mire lo que dice. Hablando Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Mire, Jesús está haciendo una declaración en relación a los sentimientos del Padre hacia Él. Dice, así como el Padre me ha amado, yo os he amado. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin entregar nada. No porque estemos obligados a entregar algo o porque correspondamos en algo a lo que Dios ha hecho por nosotros, no. Sino que una vez que tenemos el entendimiento de todo lo que ha hecho Dios por nuestra salvación y cómo Dios nos ha preservado y nos preservará hasta el día de nuestra glorificación, tenemos que entregar algo a Dios. No en compensación, en agradecimiento, en obediencia a su mandato. Compensar, nunca podremos compensar nuestra salvación. Pero sí podemos ser agradecidos y sí podemos obedecer el mandamiento de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si Dios no escatimó a su Hijo, si Dios entregó su amado Hijo, ¿qué tanto podré yo entregar para el servicio a Dios? Y ese entregar, hermano, indiscutiblemente empieza con una vida consagrada que agrade al Señor. De ahí parte todo lo demás. Porque si usted quiere dar algo a Dios sin antes vivir la vida que está, sin antes saber vivir una vida que agrade a Dios en consagración, todo lo que usted haga por Dios en una vida pecaminosa será como un trapo de inmundicia, será una abominación a Dios. Querer entregarle a Dios servicio en pecado es como una abominación a Dios. No podemos entregar servicio a Dios en medio de una vida de desobediencia a Dios. Ni barrer se puede hacer cuando se vive en desobediencia a Dios. Porque todo al final es servicio a Dios. Por mínima que sea su labor para Dios, todo parte de una vida consagrada al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Y demos gracias a Dios por esta salvación que Él nos ha concedido. Y hoy podemos sentirnos más seguros que nunca de nuestra salvación. Uno, porque Dios entregó a su Hijo. Y dos, si entregó a su Hijo por nosotros, no puede haber cosa creada que nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos hoy tu nombre y te